A menudo hablo de los protocolos, ¿por qué? Porque vivimos en la época de medicina basada en la evidencia. Y para tener justificación de que nuestros protocolos y nuestros tratamientos, nuestras indicaciones son ciertas, se necesita un estudio estadístico, se comparan los grupos, etcétera, etcétera. Pero resulta que en muchos casos, ¿no entendí? Ok, en muchos casos, cuando se comparan estos grupos, se dan a todos. Por ejemplo, en Estados Unidos, 2.4 atmósferas durante 90 minutos con 10 minutos de intervalo respirando aire. Y después resulta que como no hay suficiente estadística para decir sí, esto fue un tratamiento muy oportuno, muy beneficioso. ¿Por qué? Porque yo considero que si nosotros aplicamos a todos 2.4 durante 90 minutos, es como vamos a aplicar 30 unidades de insulina para cada paciente diabético. Y si nosotros consideramos que oxígeno, en realidad oxígeno hiperbárico es un medicamento, y si nosotros vemos de este punto de vista, también necesitamos ver que el protocolo debe ser individualizado. Entonces, mi intención hoy es tratar de convencerlos que cada paciente debe recibir lo suyo y no el promedio. Sí, nosotros nos orientamos en los protocolos que están ya investigados. Yo no quiero negar esto está todo correcto, pero después aplicarlo a cada paciente individual. Entonces, definición del protocolo. ¿Qué es protocolo? En realidad es la presión que usamos, el tiempo de exposición, la repetición de las sesiones y la cantidad general de las sesiones. El primer protocolo está vinculado con el nombre de Dr. Ite Boerema, como sabemos, y lo llamamos el padre de la medicina hiperbárica clínica actual, científica. Yo les hago recordar, quizás algunos jóvenes todavía no lo saben, y perdón por la gente a quien yo repito esta información. Él fue famoso por su experimento con los chanchitos, que él los metió en cámara hiperbárica a 3 atmósferas y le reemplazó su sangre por la solución fisiológica. Ellos tenían 0.5% de la hemoglobina, condición incompatible con la vida. Y también él dice que fue muy raro ver estos animalitos que se hicieron blancos como un lienzo. Claro, el color le da la hemoglobina, pero que se conservaron toda su actitud y vigor. Después le reemplaza la sangre y salen los chanchitos vivos, siguen su, digamos, vida normal. Entonces el doctor publica esta experiencia, publica en la revista ahí en Holanda, y después esto se repite en Nature. Y en Nature este artículo se llama La vida sin sangre. Esto como produjo un boom. Con este boom empezaron las investigaciones en casi todo el mundo. ¿Por qué esto era tan importante? En realidad la medicina hiperbárica nace por la necesidad de medicina clínica y más bien por la cirugía, porque el mismo doctor Boerema fue un cirujano torácico, operaba muchos niños con valvulopatía tipo azul, y también hubo en este mismo momento un gran desarrollo en Unión Soviética en aquel entonces, donde se operaban los niños. Y existe en inglés un libro que se llama Pensamientos y Corazón, del doctor Amosov. Está en inglés, no lo encontré en castellano, donde él dice sobre toda su experiencia clínica. Él trataba a estos niños y él vio que
mucho tiempo de hipoxia afectaba el tejido. Después de una brillante cirugía, los pacientes, después uno se encontraba con dehiscencia de los tejidos, entonces era necesario aumentar la cantidad de oxígeno en sangre. Y entonces, entre otras cosas, se le ocurrió justamente aplicar el oxígeno hiperbárico. Esto es el quirófano que él hizo, donde fue operados los pacientes. En 2015 ya no estaba el quirófano y a la parte derecha, fíjese, es el aparato para atender a los pacientes que necesitan la atención, asistencia respiratoria mecánica. Entonces, volviendo al protocolo, ¿qué necesitamos? Necesitamos saber la presión, duración de exposición, frecuencia de sesiones, cantidad total de sesiones. Resultado final, ¿qué producimos? Producimos hiperoxia. Y aquí me viene muy bien, también fue pensado que antes se habla de los radicales libres, porque sí, son actores principales en esto. Y acá tenemos la sangre, es el dibujo original de Dr. Teme, que se ve que la parte abajo es, digamos, la masa eritrocitaria, y donde está la hemoglobina, que no se cambia la cantidad de oxígeno que tenemos. Por ejemplo, respirando aire, 97% de saturación, a una atmósfera aumentamos a 100 y después no se cambia, pero donde ganamos en la cantidad de oxígeno que está directamente disuelto en plasma. ¿Y esto qué nos puede? Acá está la comparación. ¿Qué cantidad de oxígeno nosotros tenemos si respiramos oxígeno por máscara reservorio y si respiramos oxígeno a 3 atmósferas? Es calculado, ¿sí? No son valores reales, son siempre menor. Pero solo para ver la diferencia. Y entonces, ¿qué efecto tenemos? Tenemos el efecto antihipóxico para los tejidos que sufren de la hipoxia con la falta de oxígeno. Y también los tejidos, no todos los tejidos al mismo tiempo en nuestro organismo son hipóxicos. Puede ser un tejido normal y ahí habrá un efecto hiperóxico. Y este efecto acompaña el tratamiento. Se eligen los protocolos también para no superar unos ciertos límites. Nosotros para esto tenemos los datos como observación de signos vitales, porque medicina hiperbárica siempre es medicina, ¿sí? Tenemos que tratar al paciente. Y la medición transcutánea de presión parcial de oxígeno. Un poco de la historia. Después de este experimento de Dr. Boerema, donde él aplicó 3 atmósferas, el Dr. Jefferson en la cámara, en la base naval Jefferson Davis en Texas, él recibía muchos pacientes, era el año 74, recibía muchos pacientes de la guerra de Vietnam. Y él trataba a muchas personas y seguro que entre las personas pudo observar los efectos de toxicidad por oxígeno. Y creo que cada uno de nosotros que tiene unos cuantos años lo ha observado con diferentes síntomas, pero a veces nada agradables. Entonces él decide bajar estas 3 atmósferas a 2.5. En realidad lo baja a 2,36. ¿Por qué? Por el temor de intoxicación por oxígeno. Y ahí resulta que cuando aparecen los cascos, más o menos desde el año 76, el intervalo se hace, en vez de 5 minutos con aire, se hace 10 minutos con aire. Y a partir de este momento, estos 2.4, 2.36 se hacen como una normativa en Estados Unidos, no tanto como en Rusia y en Cuba, que hubo otros protocolos. Entonces, ¿y por qué? Entonces,
volvemos al tema de oxígeno, es un agente farmacológico. Y nosotros tenemos una ventana terapéutica y cada paciente debe tener su ventana y su protocolo. Ok, y para esto no solamente son cálculos, también observación clínica. Acá nosotros vemos la línea verde, es la presión parcial de oxígeno en los tejidos normales, sin hipoxia, ¿sí? Sin isquemia, cuando hay falta de llegada de sangre. Y nosotros vemos acá por la eje horizontal distancia del capilar. A medida que nosotros nos alejamos de la distancia del capilar, nosotros vemos cómo que rápido baja la presión parcial de oxígeno en los tejidos, en el tejido isquémico. Si en tejido normal todavía se mantiene 40 milímetros de mercurio, que consideramos que es normal, por ejemplo, para las extremidades, pero aquí esto baja muchísimo. Entonces, ¿cómo tenemos que tratar al paciente para asegurar que los tejidos isquémicos también van a recibir suficiente oxígeno? Si no, ¿para qué nuestro tratamiento? Acá la comparación entre oxígeno hiperbárico y respirando aire del ambiente. La diferencia entre los tejidos isquémicos y normales. Y fíjense, los tejidos normales siguen al nivel de 40 milímetros de mercurio. Cuando tenemos oxígeno hiperbárico, los tejidos normales pueden tener 250 milímetros de mercurio y tejidos isquémicos 120. Y con esto que ganamos, acá está el famoso cilindro de Koch, donde nosotros vemos la distancia de difusión de oxígeno de una arteria y vemos la diferencia entre aire a una atmósfera y oxígeno hiperbárico a 2,5 atmósferas. Nosotros vemos cuán aumenta esta distancia de difusión y qué tejidos podemos tratar. Y es un esquema también muy famoso, está en todos los textos. Fíjese, la línea, este es sangre, ¿sí?, que puede subir por arriba de 500 milímetros de mercurio, pero a medida que se terminó la sesión, ya enseguida baja. Y un poquito más tarde baja en los tejidos. Entonces, colita de todavía mantener la presión un poquito más alta determina el mayor efecto de la sesión en cámara hiperbárica. Y también nosotros sabemos que la cantidad de oxígeno, esta presión parcial en los tejidos, cuando empezamos, por ejemplo, es baja, ¿sí? Y a medida que ocurre la neoangiogénesis y aparece mayor cantidad de capilares en el tejido, de una sesión a otra aumenta este valor, aumenta para poder curar. Entonces ya no es 20, acá llegando casi a 40 milímetros de mercurio, lo que es común para el tejido normal. ¿Y para qué nosotros lo queremos? Porque sabemos con diferentes presiones parciales nosotros qué podemos conseguir. Podemos tener cero infección a los 90 milímetros de mercurio, aumento de poder leucocitos de fagocitosis a 150 milímetros, mayor cantidad de producción de colágeno a 250, aumento de los factores de crecimiento a 300 a 500 milímetros de mercurio. Entonces, nuestro tratamiento es en búsqueda de esto. Queremos aumentar para tener el efecto curativo. Entonces, volvemos al tema de oxígeno como medicamento. Existe un umbral por debajo del cual no se espera ningún efecto. Existe la presión límite por arriba de la cual se espera la toxicidad por oxígeno. El efecto terapéutico se encuentra entre estos dos niveles.
Y la relación óptima entre la presión y tiempo también depende de los efectos esperados, los que en su turno dependen de la indicación clínica. ¿Ok? Entonces, hasta ahora hay muy pocos datos sobre la curva de dosis de oxígeno, respuesta y sus diferentes efectos biológicos. A medida que sigue avanzando la ciencia, entonces vamos a tener más datos. Esto es un dibujo muy importante para, digamos, mi entender. Por el eje vertical es la respuesta terapéutica. A medida que aumentamos, hay mayor respuesta terapéutica. Y por el eje horizontal, la dosis. Aumentamos la dosis, aumenta la eficacia hasta un cierto límite, pero al mismo tiempo también aumenta la toxicidad. Y ahí tenemos muy bien dónde está la ventana terapéutica. Bien, no, ustedes saben, solamente les recuerdo que existe la toxicidad aguda, efecto de Polbert, toxicidad pulmonar, y fibroplasia retrolental. De esto le quiero decir un poco. Es un error decir que oxigenoterapia hiperbárica produce fibroplasia retrolental. ¿Por qué? Porque la fibroplasia retrolental se produce. ¿En qué consiste? Que un nacido prematuro está en una cervocuna con mayor cantidad de oxígeno. Y entonces ya percibe esta mayor cantidad de oxígeno como una norma. Pasó un mes, salió de la cuna y está respirando aire. Este aire está percibido por el organismo como una situación de la hipoxia. Entonces, ¿cómo el organismo reacciona a esta hipoxia? Con angiogénesis. Entonces aparecen nuevos vasos sanguíneos en la retina. De ahí retroplasia, esta fibroplasia retrolental. Si la cámara hiperbárica lo produce, no. Porque si tratamos los neonatos, y esto gran experiencia tiene el doctor Cuauhtémoc, son 30 minutos, a veces 40 minutos. Entonces, no existe adaptación del oxígeno a estos valores. El organismo no lo entiende como una norma. Por eso, no hay producción posterior de nuevos vasos sanguíneos. Nosotros sabemos que, por ejemplo, en el pie diabético necesitamos a veces 30 sesiones, 40 sesiones. Recién ahí aparecen nuevos vasos sanguíneos. Entonces, esto está como no, digamos, mal considerado. Bien, es la toxicidad pulmonar por oxígeno, pero fíjese, es 120 horas de respiración, exposición continua. Y doctor Pizarello tiene mucha experiencia en esto porque trabajó en los años cuando todavía se podía meter los voluntarios para respirar oxígeno. Muy interesante, sí. Y todo esto, esta dosis, unidad pulmonar de toxicidad, fue necesario. ¿Por qué? Porque si a todos trataban con 2.5 atmósferas y durante varias sesiones, yo me imagino que se observaron muchísimo más casos de intoxicación, ¿verdad, doctor? Por eso, entonces si necesitamos ahora esta dosis, yo creo que prácticamente que no, pero está calculada para diferentes indicaciones y yo me fijaría más en otras cosas. Bien. Otras cosas de toxicidad por oxígeno es miopía transitoria. Creo que casi todos nosotros que hemos tratado pie diabético con 30 sesiones, después un día el paciente dice, ay doctora, yo ahora leo periódico sin anteojos. Bien, no le voy a decir, mire, es por exceso de oxígeno. Claro, pero yo tengo que bajarle la dosis de oxígeno y ver si se puede, por su estado de su pie, hacerle unos intervalos sin tratar cada día con cámara hiperbárica.
es en realidad el efecto que después pasa y no queda nada como, digamos, una frustración para el médico y un sentido de culpa. Pero aceleración de la progresión de cataratas existentes. Esto es una cosa muy interesante. ¿Dónde la observaron? La observaron en Suecia, donde trataban los pacientes con esclerosis múltiple, donde los pacientes hicieron toda una asociación y no sé tanto cuán grande fue la participación médica en esto, pero hubo gente que recibieron 800 sesiones. Entonces ahí sí se observó el progreso. Bien, hay que tener esto presente también. Esto se nota, por ejemplo, en monoplaza más, porque cuando ella se presuriza con oxígeno puro, ¿sí? O, por ejemplo, en estos hoods, en cascos, también como se observa más al comparar si uno recibe solamente de la máscara y que esta tiene, digamos, buen sello. Y de fibroplasia retrolental ya hemos hablado. ¿Qué es necesario saber para nosotros cuando tenemos ante nosotros un paciente? Tenemos un paciente, por ejemplo, con la insuficiencia cardíaca, no sé, grado así, 1, 2, lo tratamos en cámara hiperbárica. Nosotros a 2 atmósferas tenemos la presión intratorácica 2 veces mayor, ¿sí? La densidad de oxígeno es 2 veces mayor, a 3 atmósferas 3 veces mayor. Entonces su corazón derecho tiene que como bombear con mayor fuerza la sangre para poder pasar por los pulmones. No hay que observar de esto. Y entonces, en el ventrículo derecho aumenta la postcarga y disminuye el retorno venoso en ventrículo derecho. Entonces ya el ventrículo derecho está en riesgo. Después, ¿qué tenemos? Tenemos hiperoxia y sabemos una reacción normal a la hiperoxia es la vasoconstricción. ¿Por qué? Una reacción de defensa del organismo. ¿Por qué? Porque el oxígeno es tóxico. Entonces, aunque sí, con las presiones terapéuticas hay vasoconstricción, pero hay tanta cantidad más grande de oxígeno disuelto que esto no disminuye el efecto terapéutico, pero tenemos que tenerlo presente. ¿Y esto qué hace? Aumento de la resistencia vascular sistémica, aumento de la poscarga de ventrículo izquierdo. Y en algunos pacientes hemos visto que el paciente cuando entra en cámara hiperbárica dice, me aumenta el dolor en los miembros. ¿Por qué? Porque por esta vasoconstricción. Entonces tenemos que pensar también en estos pacientes. ¿Te acuerdas que hubo un señor que no toleraba 2.4 y cuando le bajamos a 2 evolucionó muchísimo mejor, ¿sí? En Quilmes. Bien. Entonces, ventrículo izquierdo también está con mayor riesgo de falla. Y hace poco me escribió Juan, que tiene pacientes con epitaxis, también es la primera parte, el corazón está congestionado, por eso tenemos epistaxis y después el día siguiente cuando viene el paciente dice, mire, tuve que ir a la noche a la guardia porque me descompuse. Entonces todo eso necesitamos tener presente para tratamos cada paciente y no podemos tratar todos con el protocolo igual. Esto es el mensaje más importante que yo trato de comunicar. ¿Qué otras cosas importan? Por ejemplo, si hay enfermedad pulmonar y hay un shunt intrapulmonar que impide el aumento de presión parcial arterial de oxígeno o falla cardíaca. Nosotros sabemos que no es tratamiento como último recurso.
Cuando el corazón ya no bombea, es inútil. No habrá llegada de oxígeno a todos los órganos. Por eso, siempre hay que empezar un tratamiento temprano y no aceptar los pacientes ya terminales. ¿Por qué? Porque no les vamos a ayudar. Vamos a producir dolor de oído, vamos a producir quizás otros efectos, estos efectos de la falla cardíaca. Entonces, esto hay que tener muy presente. Entonces, debido al estado del paciente, oxigenoterapia hiperbárica puede ser completamente ineficaz porque el esperado aumento de la presión arterial de oxígeno no fue conseguido. Entonces, ¿a quién tenemos que modificar el protocolo y no tratar a estos pacientes como, digamos, promedio? Paciente con epilepsia. Existen tipos de epilepsia y esto es muchísimo más común de lo que pensamos. Es un problema, por ejemplo, cuando tenemos una emergencia, viene paciente para tratarse por intoxicación por monóxido de carbono. Este paciente es epiléptico y no recibe medicación. Ahí ya, bien, como titulando. Bien, lesiones cerebrales post-radiocirugía en muchos casos producen convulsiones en cámara, linfedema hereditario congénito, fiebre, sensibilidad individual, tratamiento con agentes antineoplásicos. En todos estos casos hay que modificar el protocolo. Después otro, es un libro muy famoso de Shapiro, Harrison y Bolton. Fíjense, aceptables niveles de la presión parcial de oxígeno que disminuye con la edad. Quizás ahora la gente de 80, de 70 no son los de antes, están un poco en mejor estado, pero antes esto se consideraba. ¿Y nosotros qué elementos tenemos para medir? ¿Cuánto hay oxígeno? Si esto está bien para el paciente, no está bien. Entonces, muy difícil medición en sangre arterial. Tenemos que pinchar la arteria. ¿Quién va a hacerlo? No sé. Se hizo en los estudios, yo creo que ahora sería un riesgo totalmente inaceptable. Bien, en sangre venosa también es todo el tema. ¿Por qué? Porque si saca sangre dentro de la cámara, usted la pone en la exclusa y la velocidad de descompresión de esta exclusa no puede superar, digamos, una atmósfera por un minuto. Ok, después tenemos los oxímetros tisulares, que son muy buenos, muy prácticos, un poco caros, ¿sí? Pero bien, y no todos podemos tenerlos. Y después la proximidad será como mucho más fácil, es con espectroscopía en el cercano a infrarrojo, tener el estado de redox de citocromo oxidasa. Otra cosa que podemos ver también, la relación lactato-piruvato por microdiálisis, tampoco fácil, se puede, pero yo siempre digo, más importa el ojo clínico. Si vemos que el paciente nos dice, doctor, mire, ¿qué música pusieron? Tipo alucinaciones, o dice, estoy cansado, vamos a terminar. Entonces sí, hay que terminar si está cansado, es uno de los manifestaciones de, digamos, de intoxicación. Bien, sí necesitamos diferentes dosis de oxígeno hiperbárico para diferentes pacientes y diferentes indicaciones, sí. El criterio clínico. Acá solamente es el efecto, nada más que, ¿cómo decirle?, social. El paciente que fuma, aquí, la línea azul dice qué cantidad de sesiones necesita y por el eje vertical, horizontal, a medida que es más fuerte, más un fumador, como se dice, recalcitrante, entonces disminuye la diferencia entre las programadas sesiones
y las sesiones que son necesarias para su curación. Son datos de doctora Caroline Fife y sus colaboradores. Entonces, esto también hay que tener en cuenta. Yo, por ejemplo, a mis pacientes le pido 1 hora antes de sesión no fumar y después de la sesión no fumar 4 horas. ¿Por qué? Porque si fuma, todo el efecto que recibió desvanece. Bien, ¿necesitamos las diferentes dosis de oxígeno? Sí, necesitamos. Ok, y ahora hablamos un poco, entonces, factores que definen la dosis de oxígeno, efectos esperados que ya sabemos, hemos hablado de esto. En diferentes órganos pueden ser los efectos diferentes. Y sistema oxidante, lo que me gusta mucho, yo adoro todos estos radicales libres de oxígeno o especies reactivas de oxígeno, no son nada malos de la película, son necesarios. En realidad, sí, ellos hacen todo, hacen ellos. Entonces, propósito de producir hiperoxia en los tejidos. Además de tratar la hipoxia, y los órganos necesitan diferentes cantidades de oxígeno. Si ustedes ven, ahora yo les muestro la diferencia entre la captación de cada órgano de oxígeno, son diferentes. Bien, disculpen. Conocemos uno de los efectos desfavorables, es la inflamación, adhesión de neutrófilos a la pared vascular con posterior diapédesis, salida al tejido y producción de focos de inflamación. Mejorar curación de heridas, producir sustancias protectoras. Un poco hablo también de esto. Ok, estos son las diferentes, pueden sacar foto, entonces presión de oxígeno en la sangre venosa y de la sangre que sale de estos órganos, cerebro, corazón, intestino, riñón, músculo esquelético y piel, y vemos cuánto, bien, corazón usa lo máximo, ¿sí? Pero después viene el cerebro, músculo esquelético, después recién el cerebro, intestino, después riñón, en la piel en realidad muy poco. Cuando tenemos las curaciones de heridas tenemos que tenerlo presente. Ok. Ya creo que supero el tiempo. Sí, ya pronto termino. Ajá. Bien. Estos son valores de presión parcial de oxígeno en los tejidos. Los cuadrados son dentro del tumor y peritumoral son los redonditos. Entonces, esto es antes de sesión de cámara hiperbárica y esto es después de la sesión. Entonces, ahora los japoneses, para tolerar dificultades técnicas que impidieron usar cámara hiperbárica en tratamiento con radioterapia, hacen después de 15 minutos después de salir a la cámara. Ok, protocolos de rutina, ok, hablamos de otras cosas. Entonces, todos nosotros tenemos cuadro clínico de la hipoxia y hiperoxia. Nosotros tenemos conocidos, no le voy a repetir todo esto, pero podemos, por el efecto clínico, no tenemos el aparato de detección de oxígeno en los tejidos, medición transcutánea, pero tenemos el ojo clínico. Por eso es necesario la presencia del médico o por lo menos la preparación del personal que está en cámara, que cada vez puede llamar al médico para ver qué pasa con el paciente. Bien, entonces, esto es lo que este esquema es de Steve Thom, que acá se ve claramente que oxigenoterapia hiperbárica por aumento de ROS, especies reactivas de oxígeno, RNS, especies reactivas de nitrógeno, todo esto hace por estos
estas especies, por eso yo los quiero y respeto mucho. Es famosa cascada como baja la presión parcial de oxígeno en los tejidos, con 150 milímetros de mercurio en el aire, hasta fracciones de 1 milímetro de mercurio en la la mitocondria. Y aquí de esto se habló. Habló el doctor Pisarello, habló el doctor Julio Turrens. Tenemos peróxido de hidrógeno, que un, digamos, mensajero por excelencia. No necesita, como no tiene carga eléctrica y no necesita ningún receptor, pasa tranquilamente por la membrana celular. Después se encuentra con diferentes rutas, llega al núcleo y el núcleo empieza a producir las sustancias protectoras. Esto es el sentido de nuestro tratamiento. Y depende de ahí, la célula sobrevive o, si es mucho más, la célula muere. Y acá, fíjese, aquí es la concentración de peróxido de hidrógeno en los tejidos. Y aquí nosotros tenemos la producción de factor de crecimiento derivado de endotelio vascular. Casi la relación es directa. Aumenta uno, aumenta otro. Por eso se habló tanto hoy de peróxido de hidrógeno. Realmente magnífico. Y nosotros sí tenemos que respetarlo, utilizarlo, pero siempre pensando en qué nivel hay que parar. Bien, también sabemos que algunas proteínas, producción se induce por oxígeno singlete, que también es otro de las especies reactivas de oxígeno. Y aquí proteínas del choque térmico. Fue encontrado que estas proteínas se desarrollan. Yo ahora le muestro otra. A ver, empezamos con esta. Es la famoso esquema de doctora Sazontova de la Universidad de Moscú, que dice que nuestra señal oxidativa puede ser débil, ahí arriba, número 1. Entonces, y esto no es nada, es un estado termodinámico del tejido. Entonces, ¿qué se produjo? Respuesta celular débil y no se cambió nada. Estos son los casos cuando nuestro tratamiento es por debajo del nivel de producir un efecto terapéutico. Señal oxidante moderada. ¿Qué ocurre? Ocurre, entonces ya se usaron los, digamos, antioxidantes que el organismo tiene propios, ¿sí? Y aparece la síntesis de protectores. Fue demostrado en experimentos que se produce esta proteína de choque térmico que puede ser útil en otras situaciones o en esta misma situación. Y con señal oxidante fuerte va a la muerte celular. ¿Dónde está nuestro protocolo terapéutico? En el medio. Ok, otra cosa. Producción de antioxidantes es mecanismo universal de la defensa. Prooxidantes, especies reactivas de oxígeno, ¿qué hacen? Aumentan la producción de factores de transcripción y aparecen proteínas de respuesta rápida. ¿Ok? Y aumenta la cantidad de antioxidantes propios. Lo que se habló, que no vale tomar la vitamina C, vitamina E en cantidades industriales, como se toma ahora, no sé, 30 gramos de vitamina C. Y cuando viene el paciente, yo trato de hablar, no le digo nada, pero pido teléfono de médico y trato de hablar con el médico para que el médico le disminuya la cantidad o por lo menos no le dé estos antioxidantes cuando el paciente entra en la cámara hiperbárica. Nosotros anulamos nuestro efecto con esto. ¿Y qué es necesario? Tenemos un factor prooxidante, ¿sí?, que nos va a aumentar las defensas. ¿Qué es importante? Es repetición. Ahí aparecen especies reactivas de oxígeno que producen defensas.
Ok, entonces, protocolos de adaptación es casi última, ya termino. Fíjese, esto fue el grupo 1, grupo 2, pacientes con insuficiencia cardíaca. Grupo 1, clase funcional 1-2 y grupo 2, clase funcional 3-4 o muchísimos más enfermos, ¿sí? Y esto es durante la sesión, 3 minutos 15, 45 de acá salieron. ¿Qué se midió? Se midió la cantidad de pentano en el aire expirado. Ok, grupo 1, 2, acá las columnas blancas. ¿Qué nosotros vemos? Sí, durante la sesión aumenta la producción de pentano. Pero fíjese, hasta el final un poco disminuye adaptación, pero cuando salen de la cámara, fíjese, estos son primeros minutos después de salir, aumenta. ¿Por qué? El paciente salió y el aire para él es hipóxico. Entonces ahí sí, siempre hipoxia, falta de oxígeno, es siempre un factor más grave que produce la hipoxia. Y fíjese, los pacientes más enfermos tienen la producción esta muchísimo mayor. Entonces, los pacientes más enfermos, bajar la dosis. Bien, conclusión. El aumento de resistencia del organismo es el resultado de actuación de especies reactivas de oxígeno. Todos los protocolos a cada paciente tenemos que titular. ¿Qué quiere decir titular? Es una reacción en química cuando titulamos ácido o por ejemplo, un álcalis. ¿Sí? Entonces, medir cómo por nuestro ojo clínico. Ok, y después le quiero recordar que hay algunos libros y doy curso, y si alguien quiere anotarse, ahí abajo está. Bien, muchísimas gracias por su atención. Y gracias por la atención que me brindaron. Gracias.